Seguro que muchos de ustedes han cantado innumerables veces eso de "Ale, Zaragoza, ale". Pues sepan que los colores del Real Zaragoza se jalean en la capital aragonesa desde el 18 de marzo de 1932, año en el que se fundó el actual club gracias a la fusión de dos equipos históricos de la ciudad, los Avispas de Liberia SC y el Zaragoza Tomate. Con una trayectoria ascendente, el Real Zaragoza fue ganando peso en el fútbol nacional y amasando un palmarés digno de orgullo. 6 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias y una Recopa. Casi nada. Y de todas ellas, en el corazón de los zaragocistas hay un hueco muy especial para la Recopa de Europa. Ese 10 de mayo de 1995, en el Parque de los Príncipes de París, la historia del Real Zaragoza cambió para siempre. El conjunto maño, capitaneado por Miguel Pardeza, venció al Arsenal con el célebre gol de Najim que puso el 2-1 en el marcador final. Entre tanto, el club ha militado 58 temporadas en Primera División, 24 en Segunda, 4 temporadas en Tercera y 3 sin competir debido a la Guerra Civil. Desde 1957, el Estadio de la Romareda es testigo de los lances del equipo, dando cabida a más de 33.000 espectadores. Y bien podemos aplicar al Real Zaragoza el lema de los sitios de 1808. Ayer, hoy y siempre, a Zaragoza la defiende su gente. La cifra de abonados zaragocistas, a fecha 31 de enero de 2020, sumaba más de 28.000 titulares, lo que supone que el 82% de las localidades del Estadio de la Romareda están ocupadas por abonados. En la actualidad, los partidos se disputan a puerta cerrada. Sin embargo, la referencia del año 2019 refleja la trascendencia del equipo zaragocista. En total, más de 460.000 espectadores se dieron cita en la Romareda durante ese año, una cifra que impresiona y que ensalza el valor y la importancia de la afición y del club zaragocista.